acto tan sublime y especial para los jóvenes. Sabemos que cada uno de ellos tiene mucho que decir y mucho que manifestar por este día, pero sería demasiado tarde escucharlos a todos. Por esa razón vamos a dejar las palabras de despedida y agradecimiento al joven bachiller en Ciencias y Letras con orientación en computación, José Andrés Álvarez Cabrera, para que sea él quien en representación de sus compañeros se despida de ustedes. Buenos días, profesor José Antonio Méndez García, director técnico y administrativo, licenciado Ricardo Ortiz, coordinador de certificado, presbítero Manuel Chilín, capellán del colegio, padre Robertson Rodríguez, padre Juan Carlos Palencia, licenciado Óscar Orozco, coordinadores del nivel, respetables personal docente, administrativo y de servicio, padres de familia, compañeros de promoción e invitados. ¡Qué hermoso día! Sí, pero no porque el sol esté tan radiante, ya que al final lo que hace hermoso un día no es el clima, sino los momentos. Y lo que hacemos un momento son las personas. Y vaya que las personas hoy presentes transmiten esa emoción, irradian esa alegría, esa satisfacción de haber alcanzado una meta, la graduación. E insisto, toda la familia, porque ¿cómo hubiéramos logrado nosotros, los ahora exalumnos, llegar hasta donde hemos llegado? No hubiera sido por ese apoyo incondicional de unos padres y madres que siempre estuvieron en cada momento para apoyarnos. No hubiera sido por ese amor de un hogar, de una familia que siempre creyó en nosotros a pesar de nuestros desaciertos. 139 graduandos, el amor de 139 familias. Habrán habido dificultades, por supuesto, pero la prueba de que cada dificultad se ha logrado superar es el vernos aquí reunidos. Así que, por todo ese apoyo, por todo ese amor del que les hablo y por todo lo que no podría mencionar en un discurso, le voy a pedir a mis compañeros que le demos un fuerte aplauso a nuestros padres y madres, familia. Quiero mencionarle a mis compañeros que desde mi lugar puedo distinguir a muchos exalumnos. No puedo precisar qué promoción todos porque no terminaría o podría equivocarme. Pero se los menciono porque pienso que esto nos debe recordar que infante es una vez, infante siempre. Pero no solo quiero recordárselos, también quiero invitarlos a que nos cuestionemos cuál sería el verdadero o más importante significado de dicha frase. A mi parecer, pueden haber tantas formas, tantas maneras de interpretar dichas palabras, como pueden haber formas de haber vivido tus años en infantes. Algunos, por ejemplo, se habrán dedicado al deporte, mientras que otros a la banda escolar, banda marcial, tal vez otros al grupo de acólitos, o actividades más artísticas como el coro escolar, o tal vez algunos no fueron partícipes de dichas actividades, pero no por ello habrán vivido con menos intensidad infantes. Cada quien es seguro que lo vivió de manera intensa a su manera. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar ese significado tan importante del que les hablo? En mi opinión, debemos basarnos en algo que todos tengamos en común. Y eso, amigos, es la formación. La formación que tanto debemos de agradecerle a esos maestros que siempre fueron más allá de lo académico. Esa formación que debe caracterizar a los miembros de la 234. A donde sea cual sea el trabajo, cual sea el país, cual sea el lugar donde se diga que un hombre, un viejo, un joven es exalumno de infantes, que se diga también que es una gran persona. Así que, si infantes una vez, infantes siempre, pues entonces la formación que viviste en infantes una vez, que sea la formación que lleves en el corazón siempre. Aún así, creo que de algún modo estamos bastante acostumbrados a que nos digan que seamos buenas personas. Pero ¿qué tal si esta vez vamos más allá y conversamos sobre no solo ser buenos hombres, sino sobre ser hombres extraordinarios? ¿Qué tal si nos proponemos seguir un sueño? Es seguro que todos nos estamos graduando hoy con muchas metas en la mente, pero ¿todas esas metas persiguen nuestros sueños?
Un sueño no tiene por qué ser exagerado o banal o ambicioso, no. El solo querer hacer una idea realidad que te hace feliz es un sueño. Propónganse hacer algo bueno estas vacaciones. ¿Qué cosa? No voy a dar ningún ejemplo porque depende de cada uno de ustedes. Pero si la llegan a realizar, felicitaciones. Paso a paso estarán creando un mejor futuro para sus vidas. Y el futuro se construye hoy, no mañana. Me atrevo a decir que tampoco ayer, solo hoy, en el presente. Pero, si en dado caso no llegan a lograr dicha actividad, pues, ¿saben? Mucho mejor. Porque a menudo aprendemos más de nuestros desaciertos, si no es que siempre. Nosotros decidimos si un fracaso será un fracaso o será una experiencia de aprendizaje. Sueñen como niños, todo el tiempo, pero luchen como hombres, sin rendirse. La vida es corta, y aún más lo es para compartirla con nuestros seres queridos. Con algunos comparten desde el principio, otros llegan después, otros se van antes, y naturalmente algunos se van después de ti. Quiero compartirles que hace 2 años, el día de hoy me recuerda cómo hace 2 años estaba sentado yo allá mismo con mi abuelito. Él hoy ya no está aquí, está con Dios. Aprovechemos cada momento que tenemos con nuestros seres queridos, que no será siempre. Hoy vivimos con nuestros padres, madres, hermanos, y seguro algunos con nuestros abuelitos. Escuchémosles, expresémosles todo el amor que tenemos. Y énfasis en escuchémosles porque recuerden, el que no escucha consejo no llega viejo. Que algún día nos tocará transmitir esos valores a nuestras familias. Y si no, pues, tengan por seguro que de alguna u otra manera lo que les enseñan nuestros padres hoy nos enseña, nos servirá algún día. Para terminar, recuerden, si infantes una vez, infantes de corazón siempre. No olviden perseguir sus sueños. Hay mucho talento en la 234, eso no puedo dudarlo. Estoy seguro que van a tener un futuro sensacional. Aprovechen cada momento que tienen con nuestros seres queridos y que Dios, María Santísima, San José, Santo Dominguito de Val, les acompañen hoy y siempre a todos ustedes que hacen de este momento y por ende este día algo verdaderamente hermoso. Feliz día. El éxito en la vida consiste en siempre seguir adelante. A continuación, la entonación del himno del Colegio San José de los Infantes, acompañados por los acordes de la banda marcial.